Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el proceso ideal de calentamiento sin humidificación o deshumidificación en carta psicométrica. Aquí tenemos un equipo donde vamos a hacer un calentamiento de aire. En este proceso tenemos aquí un ventilador, el cual el aire entra con unas condiciones de temperatura, como tenemos aquí por ejemplo. Tenemos una batería de calentamiento o un serpentín de calentamiento, el cual le va a dar calor al aire para tener unas condiciones 2 de aire tratado aquí con una temperatura de bulbo seco mayor. Bien, entonces, viendo desde el punto de vista del diagrama psicométrico, tenemos tres características especiales de este proceso. En primer lugar, la humedad absoluta, que es W, se mantiene constante ya que no hay una variación de la humedad absoluta, porque no tenemos una deshumidificación ni tenemos una humidificación. El segundo factor que se tiene en cuenta es que el factor de calor sensible es de 1 del 100%, porque no hay calor latente. Bien, entonces prácticamente el calor total que se da en el proceso es el mismo calor sensible. Y la otra, que tenemos una reducción de la humedad relativa. Vemos que tenemos una humedad relativa 1 y pasamos a una humedad relativa mucho menor en el procedimiento. Perfecto. Ahora vamos a hacer el desarrollo de la ecuación, pero también lo vamos a comparar el proceso en una carta psicométrica. En este asunto tengamos en cuenta que la potencia calorífica que entra se considera positiva y negativa cuando sale del proceso. También tengamos en cuenta que el M.AS es el flujo másico de aire seco y HM la entalpía específica de la mezcla. También, si tenemos un trabajo o potencia mecánica que entra al sistema es negativo y el que sale es positivo. Bueno, en este caso vamos a establecer, aquí ya tenemos la primera ley y vamos a establecer aquí nuestra ecuación. Entonces, en la ecuación tenemos el calor Q, que lo vemos aquí, menos 0, que no tenemos un trabajo aquí, una potencia mecánica en el proceso, más que tenemos aquí el flujo másico que entra, veámoslo aquí, por el entalpía del proceso en el puerto 1 o en la entrada 1, menos el que sale, que sería la masa de aire seco del punto 2 menos la entalpía de la mezcla del punto 2. Entonces, organizando la ecuación aquí del calor viene en función de la masa de aire seco por la diferencia de entalpías entre el punto 2 y el punto 1, como estamos observando aquí. Bien, otros datos a considerar es que como no hay una adición externa de aire, por tanto la masa de aire seco que entra en el 1 es la misma de salida en el 2. Y también tenemos que considerar que como no hay una humidificación o deshumidificación, entonces la masa de vapor que entra en 1 es la misma masa de vapor que sale en el punto 2. Por tanto, la fórmula potencia calorífica queda expresada en función de la masa de aire seco por la diferencia de la entalpía de la mezcla de la salida menos la entalpía de la mezcla de la entrada. Por tanto, este valor de potencia calorífica Q se refiere a la potencia calorífica ganada por el aire desde la entrada 1 hasta la salida 2, o la potencia calorífica cedida por la batería de calefacción o serpentín de calefacción al aire tratado. Correcto. Para verificar esto vamos a ver el siguiente ejercicio, donde tenemos una bomba de calor en la cual entra aire a razón de unos 600 metros cúbicos por hora con 20 grados de temperatura de bulbo seco y humedad relativa del 80%. Por tanto, tomamos los datos aquí: humedad relativa del 80%, temperatura a la entrada de bulbo seco 20 grados Celsius y un flujo de aire de 600 metros cúbicos por hora. Por tanto, aquí se va a administrar un calor al aire para tener unas condiciones de salida como estamos observando aquí. Entonces vamos a tener una temperatura de salida de 28 grados Celsius, vamos a tener el mismo volumen de aire que es de 600 metros cúbicos por hora y queremos saber en este caso la potencia de calefacción requerida para obtener estos datos más otras propiedades de salida del punto 2. Bien, por tanto, aquí en nuestra carta psicométrica vamos a ubicar el punto de inicio o el punto 1 con los valores de temperatura de bulbo seco, en este caso 20 grados Celsius y humedad relativa del 80%. También colocamos aquí el volumen de aire que es de 600 metros cúbicos por hora. ¿Correcto?
Entonces aquí ya al ubicar el punto tenemos las siguientes características que nos interesan, entre las cuales tenemos la densidad y tenemos la humedad absoluta, que son dos valores que vamos a tener muy en cuenta para el proceso. Bien, ahora seguimos con el procedimiento. Ahora vamos a ubicar el punto 2, muy importante. Con el punto 2 vamos a ubicarlo con dos coordenadas. La primera coordenada tiene que ver con la temperatura de bulbo seco, que nos da el ejercicio, que es 28. Y en este caso vamos a tomar la humedad absoluta del punto 1, porque recordemos que el proceso se hace con una humedad absoluta constante porque no hay humidificación ni hay deshumidificación. Por tanto, este valor es el mismo tanto en el punto 1 como en el punto 2. Por esa razón digitamos este valor aquí para ubicar este punto en el diagrama como tal cual como lo tenemos aquí. Bien, entonces ahora, después de ubicado el punto, en la parte inferior del programa tenemos las propiedades del punto 2. Podemos observar en este caso que la humedad relativa del punto 2 es 49.5, la que está aquí, y comparándolo con el punto 1, que es 80. Entonces vemos aquí que la humedad relativa se reduce tal cual como describimos al inicio de este video. Bien, ahora vamos a seguir con nuestro procedimiento. Perfecto, ahora si lo queremos hacer con las fórmulas, entonces vamos a hallar los flujos máximos de aire seco en la entrada 1 y 2, que son el mismo valor. Lo obtenemos despejando aquí que la masa de aire seco está en función del flujo de aire entre el volumen específico de ese aire. Pero la información que tenemos nosotros y con la que es más fácil trabajar es con la densidad. Por tanto, la masa de aire seco está en función del volumen de aire que entra por la densidad del aire que tenemos aquí, y hacemos la multiplicación como estamos observando aquí. Véanlo, con estos resultados obtenemos que la masa de aire seco está en función de este valor, que es 717.6 kilogramos de aire seco por hora, y es el mismo que tengo aquí a la salida, que es muy importante. Bien, ahora seguimos. Ahora vamos a hallar el flujo máximo de vapor a la entrada 1 y la salida 2, que son el mismo valor porque no hay humidificación ni hay deshumidificación. Por tanto, partiendo de la forma de la humedad absoluta y despejando, tenemos que la masa de vapor es igual a la masa de aire seco por la humedad absoluta, que la hallamos aquí en la carta psicométrica. Entonces ya tengo este valor, véanlo aquí, de la masa de aire seco que está por acá, lo multiplico por la humedad absoluta que nos dio la carta psicométrica en el punto 1 y tenemos un valor de 8.4 kilogramos por hora. Ese es el flujo de vapor de agua que está entrando y saliendo de nuestro sistema, que es el mismo. Muy bien, ya tenemos dos valores muy importantes. A continuación, ahora, para hallar el calor aportado en el serpentín, se hace con la fórmula de Q igual a masa de aire seco, que ya calculamos, por las diferencias de entalpías entre los puntos 2 y los puntos 1, que ya lo obtuvimos de la carta psicométrica. Entonces, estos valores de entalpía los tomamos aquí, véanlo, y hacemos el valor de la ecuación y lo obtenemos, que es de 5884.3 kJ por hora, que es lo mismo de 5.577.2 BTU hora, o el equivalente a 1.63 kilowatts. Vean que nos da un valor positivo, lo cual nos está indicando que el calor está entrando, y es lo que nos debe dar con respecto al análisis que hicimos de la primera ley. Correcto. Ahora vamos a comprobarlo aquí en la carta psicométrica. En la carta psicométrica hacemos un proceso de calefacción del punto 1 al punto 2 y vamos a comparar el resultado. Observen el resultado, que la capacidad nos da 1.6 kilovatios y calor latente 0. Recordemos que aquí no hay calor latente porque el factor de calor sensible es 1. Y también podemos ver por otro lado las características de los puntos. Vemos que la humedad relativa del punto 2, 49.5, es menor que la de entrada, que es en este caso 1,80%, etcétera, etcétera. Y pueden observar el procedimiento para que vean que haciéndolo con las fórmulas y haciéndolo con la carta psicométrica tenemos excelentes resultados. Bien, doy gracias por la atención a este video.
No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.